Floating high, won't be long till I hit the ground. Ooh, ooh. I don't really want you. The minute that I got you, I'm fading low. I don't really want you. The minute that I got you, I'm fading low. What you say? Got me reminiscing about the days in LA, back when karma didn't even have a face. It was fake, 13, 21, that's the base. Circle safe, pray it always stay the same. I was down, but I'm better now. Ooh, ooh. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la tercera edición de nuestro seminario digital de Amafor en línea con tu futuro. Estamos muy contentos de que nos acompañe una excelente servidora pública, amiga personal desde hace tiempo bueno, pues muy contentos de que nos acompañe la senadora Vanessa Rubio a este seminario. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Bernardo. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Rápidamente les voy a comentar una breve semblanza de la senadora. Seguro muchos de ustedes la conocen. Pero bueno, pues Vanessa Rubio Márquez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Ciencias Políticas por London School of Economics and Political Science. Ha trabajado en el sector público por más de 25 años, 14 años en temas de finanzas internacionales, 9 en relaciones exteriores y ha sido senadora casi por 2 años, además de haber participado en la campaña presidencial del 2018 en México. La senadora Rubio se convirtió en la primera mujer en la historia de México en ser nombrada subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde yo tuve el honor de trabajar con ella como mi jefa. Excelentes años. Presidió también todos los consejos de administración de los bancos de desarrollo y de las instituciones que regulan el sistema financiero. Ha recibido distintos premios que le han otorgado, entre ellos la Orden de San Carlos por el gobierno de Colombia, la Orden de Bernardo Higgins por el gobierno de Chile, la Orden del Quetzal por Guatemala y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos por el gobierno de Perú. Además, ha dado clases por más de 14 años en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es autora de libros y artículos sobre relaciones internacionales, finanzas internacionales, pensiones y políticas sociales. Actualmente, como decía, senadora y además preside la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe y es integrante de las comisiones de Hacienda, América del Norte, Trabajo, Desarrollo Social y Turismo. Tenemos una gran invitada, va a ser una sesión muy interesante. Invitamos a la senadora para que nos platique sobre las perspectivas económicas de México y del mundo en este contexto de pandemia y de una profunda crisis económica y financiera que está viendo el mundo y que nuestro país desafortunadamente no será ajeno. Yo le dejaría la palabra a nuestra invitada especial para que haga una presentación. Después habrá una sección con algunas preguntas y luego abrimos también al público para que le hagan sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Bienvenida de nuevo. Al contrario, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar entre amigos. Me da gusto saludarte, Bernardo querido. Y bueno, pues además es un sector con el que tuve mucho contacto. Trabajé en CONSAR 5 años y bueno, pues es un sector que quiero y que entiendo y que creo que
merece ser mucho mejor dimensionado, mucho más fortalecido, y este justamente va a ser uno de los sectores que tengan que reforzarse. Siempre han tenido que reforzarse, pero ahorita en la coyuntura, dada la ventana demográfica, que ya se aproximan las primeras generaciones para pensionarse por este sistema, y además esta pandemia yo creo que lo que va a hacer es un acelerador de los cambios. Entonces, me da mucho gusto estar aquí en el contexto de la Mafore y les platico con mucho gusto la visión que tengo de lo que está pasando a nivel económico en el mundo y en México. Eh, Me gustaría empezar por el país, porque creo que hay dos elementos que van a definir cómo cada país vaya saliendo de esta crisis doble, crisis por la parte de salud y crisis por la parte económica. Y uno de ellos tiene que ver con cómo estaban los países antes. No es lo mismo un país que tenía sólidos fundamentos que uno que no lo tenía, no es lo mismo un país que estaba en crecimiento que otro que no crecía. Entonces, es muy importante cómo nos encontrábamos previo a esta crisis. Y después la segunda variable que estoy segura que va a determinar cómo salgamos de estas dos crisis va a ser qué medidas tomemos para salir de ella, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, y desde esa perspectiva me gustaría abordar el tema de hoy. México en 2019 se encontraba, yo diría, no diría débil, pero sí diría debilitándose. México, como ustedes saben, y luego se nos olvida, me gusta recordarlo, de 193 países que participan en Naciones Unidas, que son miembros de Naciones Unidas, México es la 15ª economía. Somos una economía grandota, somos una economía muy diversificada, somos una economía muy integrada al mundo. Y bueno, venía esta crítica de que México no estaba creciendo a su potencial. Yo creo que es cierto, México no estaba creciendo a su potencial. Y bueno, al final del día hubo un cambio de gobierno. Yo soy fan de la democracia. Creo que, como decía Churchill, la democracia es el mejor sistema prácticamente que existe en el mundo. Él decía, fuera de todos los demás que no han acabado de ser un buen modelo de administración pública y de administración de derechos, pero al final del día creo que es cierto que México se encontraba en una posición en donde podía tener muchas mejoras, y yo soy de las que están abiertas a las mejoras. El tema comenzó, y eso es donde yo veo que empezamos a tener problemas en 2019, es que después de 6 años de un crecimiento económico promedio de 2.5%, que reitero, estaba lejos de nuestro potencial, viene una caída del Producto Interno Bruto de menos 0.1. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Pues porque si tú ves la gráfica, traes a México creciendo constante, 2.8, 2.2, 2.4, reitero el promedio 2.5, y de repente viene una caída abrupta. Entonces siempre empiezan a buscar razones externas. Hubo una crisis, la respuesta es no. Se cayeron los precios del petróleo, la respuesta es no. Entonces no tuvimos ningún choque externo relevante a nivel internacional que hiciera que México pasara de este crecimiento promedio de 2.5 y de más de 30 trimestres consecutivos de crecimiento económico a de repente tener una caída tan pronunciada. Yo atribuyo a dos factores, son más, pero atribuyo a dos factores estructurales que a mí me parece que es lo que nos resultó en un no crecimiento en el 2019. Número uno, comenzó por el choque de confianza tan fuerte que implicó la cancelación del aeropuerto. Uno puede estar de acuerdo o no con el aeropuerto anterior, uno puede estar de acuerdo o no con Santa Lucía, pero al final del día ya estaba 70% de la obra avanzada. El 70% de los recursos vendría del sector privado, no público. Y cuando se cancela un proyecto de esta naturaleza, el choque a la confianza del país es muy grande. Quien estaba dispuesto a invertir sus recursos en México, pues la piensa dos veces porque sabe que pueden venir decisiones que cambien el estado de cosas, que cambien el estado de derecho, que cambien las reglas. Y a los jugadores internacionales y a los jugadores nacionales, al sector público, no le gusta que le cambien las reglas de la noche a la mañana. Todo lo contrario, lo que quieren es certidumbre para poder seguir invirtiendo. Entonces, reitero, este fue el primer gran choque a la confianza que implicó una disminución significativa de la inversión en México, tanto del sector privado nacional como del sector privado internacional. Bajó la inversión fija bruta como hacía años no lo hacía. Y bueno,
reitero que yo lo veo como el primer choque. El segundo choque lo considero la definición de una política energética muy distinta a la que venía siguiéndose antes. Yo creo que si algo tenía que criticarse hacia atrás, pues es la manera en que en particular Pemex había venido operando, en la necesidad de eficiencia, en la necesidad de gobierno corporativo, la necesidad de inversión privada. Y eso sin que se hubiera acabado bajo ninguna circunstancia. Luego se critica y se dice, es que no habían venido todas las inversiones que se habían planeado. No, claro que no, era un proceso de mediano y largo plazo para poder sacar adelante a una empresa tan compleja y tan grande como Pemex. Pero bueno, la decisión que se había tomado era que vinieran inversiones privadas a Pemex para ayudar con el financiamiento, para ayudar con las prácticas de buen gobierno corporativo, para ayudar a mejorar las prácticas sindicales, para mejorar la operación, para ser más eficientes, para ser más productivos. Y de repente eso otra vez se vuelve a cambiar y se dice, no solamente se va a invertir recursos públicos en Pemex y en el sector energético en general. Entonces empiezan una serie de medidas en esta dirección, la cancelación de las rondas, la cancelación de los farm-outs, de varios proyectos de energías limpias, hubo la tensión en la parte del gas con Estados Unidos y Canadá. Entonces empieza también ahí a haber un segundo choque a la confianza de México, a la confianza del país, pero aquí muy importante también a la confianza respecto de la viabilidad de las finanzas públicas mexicanas, porque si bien se ha reducido la incidencia que tiene Pemex en las finanzas públicas, pasamos de ser el 40% hace 10 años a ser el 16% hace un par de años, de todas maneras tienen un peso muy grande y si tú al final del día tomas la decisión de inyectarle recursos públicos a Pemex, pues entonces ya la conversación comienza a cambiar y a mí me empezaba a preocupar que hablando con los mercados, con las calificadoras, ya empezaban a decir, ¿qué crees? Me preocupa ya menos Pemex, lo que me empieza a preocupar es el soberano. Entonces ahí decía uno, híjole, esto no se está viendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las dos razones que yo doy, reitero, de manera simplista de por qué no creció la economía en 2019, pero bueno, pues al final del día viene el choque de falta de crecimiento económico, las finanzas públicas no alcanzan a cerrar y entonces se recurren a un instrumento que se tenía desde hace varias décadas, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, o FEIP en el argot técnico financiero, y al final del día ese fondo pues, se merma significativamente, 41% menos de lo que teníamos, lo tenemos hoy, porque el año pasado, a falta de recursos y sin tener una crisis financiera, sin tener un choque internacional significativo, pues no cerraron las finanzas públicas, se usa ese colchón porque cayeron los ingresos financieros y entonces ahora que sí tenemos una crisis grandota y de veras para la cual era creada el FEIP, pues ahora tenemos 41% menos de ese fondo. Entonces nos encontramos en el 2020 con un choque a dos vías, un choque por parte de la pandemia, la parte sanitaria, que al principio no fue considerado en su debida magnitud, ¿no? Hubieron países que se lo tomaron más y menos serio desde el principio. Nosotros fuimos de los que nos tomamos esto menos serio desde el principio. Y bueno, hemos tratado de venir tomando una serie de medidas de distanciamiento social, de cierre de labores para justamente tratar de que la pandemia no se extienda y más bien lo que se trata es de que el sistema de salud sea capaz de absorber a todos aquellos que se contagien y que se enfermen. Este famoso aplanamiento de la curva que antes no estaba en el argot de todo el mundo y hoy todo el mundo dice tenemos como objetivo aplanar la curva, pues es que en vez de una curva muy alta que sobrepase el sistema de salud, tengamos una curva más aplanada que permita que en el tiempo, no quiere decir que no nos vayamos a contagiar, quiere decir que nos vamos a contagiar de manera más lenta y eso va a permitir que el sistema de salud absorba a los enfermos de manera, digamos, capaz y suficiente y en ese sentido no colapse el sistema de salud y no colapse con ello la salud de los mexicanos. Entonces, hemos tenido que tomar esas medidas por una parte, pero por el otro lado, pues va a implicar un choque económico brutal, que reitero, la rehabilitación que tengamos de nuestra economía y
el cómo salgamos de esta crisis, las medidas de política pública que ejerzamos en esta coyuntura, va a depender también, así como hablamos de la curva de la pandemia, también va a depender la curva de la economía mexicana. Para muchos países, yo digo, esto va a ser como un bache del cual vayan a salir, un bache importante, pero va a ser un bache. Lo que no quieres es que ese bache se profundice y se alargue en el tiempo. Entonces, también esa es otra curva inversa, que es en la que tendríamos que estar trabajando, que es la parte del choque económico. Entonces, bueno, pues se han dado distintas medidas en México y en el mundo. Nada más para dimensionar un poco la parte del choque, el Fondo Monetario Internacional estimaba que este año íbamos a crecer en el mundo, la economía mundial, antes de todo esto 3%, ahora cree que la economía mundial va a caer 3%. Hace unos días había una confusión, pues sacaron un nuevo documento, se habían corregido la expectativa de caída a 2%, no, lo que esperan que caiga son los ingresos en alrededor, ingresos mundiales en alrededor de 2 y 2,5%, pero esperan que la economía se contraiga 3%. Y bueno, pues aquí habrán países que se contraigan más o que se contraigan menos que eso. Y México desafortunadamente trae un promedio de mercado de contracción de más de 7,5%. Ese es el promedio. El Fondo Monetario Internacional cree que nuestra economía va a caer 6,6%, pero nos podemos ir a Bank of America, nos podemos ir a BBVA, que ya traen entre 8 y 10% de caída del Producto Interno Bruto de México. Entonces, si comparamos, si pensamos en qué tan grande es esta caída, pues esta caída es tan grande que en 1995 es cuando más ha caído nuestro Producto Interno Bruto y cayó 6,29%. Si aquí el Fondo Monetario estima que vayamos a crecer, 6,6 y algunos estiman 2 dígitos, quiere decir que sin lugar a dudas esta será la peor caída del Producto Interno Bruto en la historia del país. Entonces, de ese tamaño la magnitud del reto y de ese tamaño tendrían que estar siendo las respuestas también de política pública, de política con los empresarios, de política empresarial, de política social, que nos ayuden, reitero, a que esta curva también se aplane y también no sea tan profunda y también no sea tan larga en el tiempo. Pero bueno, pues aquí podemos poner en la mesa que quizá no se han tomado las medidas que muchos de nosotros hubiéramos esperado, sobre todo en la parte de recursos fiscales. Vemos que somos el país de la OCDE que menos recursos fiscales ha aportado a la fecha o ha comprometido a aportar a la fecha para atender esta pandemia y para atender la crisis económica. Ya han habido algunas decisiones de política pública un poco más flexibles para aguantar en el tiempo las declaraciones de personas físicas. Se esperaba también que en algún momento se hablara de declaraciones de personas morales y que se apoyara además con recursos públicos, no solo recursos financieros, no solo a la población más vulnerable, que definitivamente hay que apoyarla. Por ejemplo, yo pensaba cuando se anunció el adelanto de 4 meses a los adultos mayores, yo pensaba, pues no se debería de adelantar, se le deberían de dar 2 meses extraordinarios, ¿no? Porque entonces si no lo que estás haciendo es patear el problema. ¿Qué van a hacer los adultos mayores en octubre, noviembre y diciembre? Entonces, yo pensaría más bien en dar recursos extraordinarios de programas sociales para atender a la población más vulnerable, recursos extraordinarios para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas y desde luego hacer a fondos y distintos instrumentos financieros con la banca de desarrollo y la banca comercial que pueden tener muchas formas, fondos potenciados, créditos, garantías, contragarantías, en sí una serie de instrumentos que digo, bursatilizaciones, fibras, que el sector financiero puede proveer en esta coyuntura, pero desde luego la inyección de recursos fiscales es indispensable ante la magnitud de la crisis. Y bueno, pues aquí está la discusión y con esto cierro mis comentarios de que el gobierno actual considera que no debe de incrementarse la deuda. Y esto pues es una posición fiscal muy ortodoxa, muy conservadora, que yo aplaudo, pero también creo que en ocasiones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias. Y nada más como corolario, la proporción de deuda respecto del PIB
ya está bastante incrementada en la actualidad. Ya hoy por hoy se podría decir que este es uno de los gobiernos con mayor nivel de endeudamiento. Este famoso concepto que se llama el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que reitero, no es nada más que medir la deuda como porcentaje del PIB, en vez de ser 45% del PIB este año, ya se voló, ya se disparó a 52%. Eso acaba de salir hace un par de meses en el documento de precriterios generales de política económica. Entonces ya hoy por hoy está volado la proporción deuda-PIB y bueno, pues simplemente cualquier recurso que se vaya a utilizar se tiene que utilizar de manera transparente, clara, con reglas de operación puntuales para que justamente vaya de manera dirigida a quienes lo necesitan en esta coyuntura. Pero bueno, pues hay muchas políticas públicas en la mesa. Reitero, se han dado algunas de apoyo, sobre todo de recursos adelantados a los programas sociales. Es cierto, 1 millón de créditos para las MIPYMES, 500,000 a las formales y 500,000 a las informales, de un total de 5 millones de MIPYMES que hay en el país. Y bueno, pues si acaso lo que hemos sentido es que se han quedado cortas esas medidas, hay planteamientos del sector público diversos, pero bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos, esta es la perspectiva que tenemos por parte de los mercados, de los bancos de inversión, de los organismos internacionales, y pues aquí estamos a la mitad. Yo creo que todavía nos queda una pequeña ventanita para poder tomar medidas correctas de política pública que nos permitan salir más pronto de la crisis y que no sufran más, sobre todo en estas condiciones que siempre son los que menos tienen. Muchas gracias y más bien espero a que me hagan cualquier pregunta o comentario, encantada de que platiquemos. Muchas gracias, senadora. Yo sí tengo algunas preguntas que quisiera hacerte antes de combinarlas con las del público. Primero, ¿tú cuáles crees que serán los sectores más afectados ante este crecimiento negativo de la economía? Tú, digo, ahorita mencionaste algunos aspectos, pero ¿cuáles crees que serán estas industrias, estos sectores? ¿Y cómo se podría traducir eso en pérdidas de empleos? ¿No? No sé si nos puedes comentar. Sí, claro. Bueno, sin duda los sectores que más afectados van a estar son los sectores servicios y manufactura. Pues tenemos que de los principales generadores de divisas de México está el sector automotriz, que ahorita pues está parado. He platicado con ellos, he platicado con el sector textil, también absolutamente parado, el sector de la construcción. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios y manufacturas, pues yo creo que van a ser de los principales que estén golpeados. Pero claro, cuando se colapsa la actividad económica como se ha colapsado, pues más que hablar de sectores, también yo les hablaría, pues el sector informal, el que sale todos los días a poner un puesto, a vender un tamal, a vender, no sé, mercancías, a vender alimentos, pues al final del día, hoy por hoy es gente extremadamente vulnerable que no está ingresando lo mínimo que necesitan diario para llevar comida a las mesas, ¿no? Entonces, como que sí hay que empezar a decir, habla uno de sectores, sí, pero a ver, los sectores vulnerables son los que ahorita le están pasando más mal. ¿Y quién es vulnerable en esta condición? Quien está en esta situación, perdón, se exacerban las vulnerabilidades. Entonces es quien está en situación de pobreza extrema, quien está en situación de pobreza, quien está en situación de empleo informal, pues ahorita están sufriendo mucho. Ahora, como sectores de la actividad económica formal, pues les diría servicios y les diría manufacturas. Y ahorita todavía el sector servicios y manufacturas tienen un doble o triple reto, pues porque empieza la instrumentación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TEMEC, el 1 de julio, y ahorita, desafortunadamente, y así es la vida y así es la naturaleza, el bicho no golpeó igual a Estados Unidos que a México. Entonces, Estados Unidos va a comenzar a abrir de manera anticipada vis-a-vis México, y luego cómo le vas a hacer para insertar o reinsertar esas cadenas de valor que están tan integradas y de las cuales dependen las cadenas de Estados Unidos de insumos mexicanos, pero los insumos mexicanos están parados. Entonces sé, y he hablado con la secretaria de Economía recientemente, están haciendo un trabajo, la verdad que hay que también ponerse en los zapatos de los servidores públicos, brutal, complejo, en donde están tratando de generar directrices de cómo comenzar a reabrir aquellas empresas mexicanas que son proveedores significativos de empresas de Estados Unidos, porque si no después también nos vamos a quedar fuera de esas cadenas productivas. Es lo último que quieres porque las hemos construido durante los últimos 25 años. Entonces, pues desde temas de cómo
puedes ver tú que en tu empresa tengas medidas sanitarias, medidas de distanciamiento social. Vamos a regresar a un nuevo normal, no al normal anterior. Cómo se desplazan tus empleados para llegar al centro de trabajo, cómo los puedes hacer para que tengan más distanciamiento social, medidas de higiene, y luego cómo tu cadena de abasto, cómo se va a transportar esa mercancía para que llegue a su destino en Estados Unidos. Es un proceso muy complejo de armar esta interacción para poder reabrir y que las cadenas productivas sigan existiendo y sigan dándole competitividad y empleos a México. Eso es algo que se tiene que cuidar mucho en el cortísimo, cortísimo plazo. Oye, senadora, esperábamos una caída, por ejemplo, de las remesas, pues por los cierres de la economía en Estados Unidos. Tenemos a muchos paisanos trabajando allá y obviamente ahorita también muchos de ellos trabajan en la informalidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dado el cierre de la economía, pensábamos que iba a haber una caída de las remesas, sin embargo, se incrementaron, según el último dato que reportó el Banco de México en marzo. ¿Tú qué crees? ¿A qué crees que se deba este efecto? ¿Y por qué, desde tu perspectiva, pues es un ingreso muy importante precisamente para México y para las familias? Mira, la respuesta es qué bueno que se hayan incrementado. Siempre que se incrementan las remesas es bueno para las comunidades en este país, y es aún mejor por lo que decíamos, porque son comunidades vulnerables que en una coyuntura así se hacen todavía más vulnerables. Ahora, mi explicación, y ahí estuve leyendo y me gustó mucho el análisis que hizo Jonathan Heath, su gobernador de Banco de México. Creo que hay que ver abril, porque desafortunadamente creo que en abril va a venir una caída muy significativa y que el repunte que tuvieron en marzo puede ser justamente derivado del desempleo que hubo en Estados Unidos. Mucha gente se regresó a su país con recursos económicos o mandó recursos económicos previo a su regreso, por la inseguridad que existe de poderte traer esa cantidad de recursos físicamente. Entonces, parece ser, los estudiosos del tema señalan que es posible que más bien haya sido que mucha gente que terminó su empleo mandó recursos a su país, aquí a México, o bien mandó recursos previo a su regreso a México porque le cerraron su fuente de empleo en Estados Unidos. Entonces, eso puede explicar el pico que hubo en marzo en la coyuntura, pero eso tendría razón de ser si vemos una caída muy significativa como la que desafortunadamente se espera en abril. Ojalá que no fuera y encontráramos una explicación distinta a este fenómeno, pero todo parece indicar que es perfectamente compatible con este cierre que hubo de actividad en Estados Unidos y el envío de remesas previo al regreso de muchos mexicanos a pasar 1 o 2 meses en México. Entonces hay que ver qué pasa con abril, pero reitero, qué bueno que siquiera marzo se haya cubierto todavía más a esta población vulnerable en las comunidades de México. Suena muy razonable para una explicación que previendo, pues incrementaron el monto, quizás sacaron los ahorros y los mandaron a sus lugares de origen, pero son recursos fundamentales, pues como tú dices, para el bienestar de las familias que viven en estas localidades. Ahora, hablando un poco más de esto, ¿qué crees que se puede hacer a nivel local? Los estados, los municipios, los gobiernos locales, y por otro lado, ¿qué podemos hacer como sociedad civil? Y ahora vamos a un tema, si quieren, después de que nos contestes estas dos preguntas, también desde el punto de vista de las AFORES, ¿no? O sea, ¿de qué manera las AFORES en esta pandemia podemos o estamos haciendo cosas para atender sobre todo a los trabajadores que quedan en desempleo? Pero si nos quieres comentar, senadora, ¿qué medidas crees tú que a nivel local, a nivel estatal y la sociedad civil pudieran llevar a cabo? Claro, encantada. Bueno, yo creo que sí, la nueva normalidad lo que va a hacer es que van a emerger mucho más los actores no nacionales, sino los actores subnacionales. Si se fijan, ve uno la Unión Europea y uno recuerda, a ver si ahorita les preguntara, ¿qué reacciones tuvo la Unión Europea? Ustedes me contestarían, bueno, en Italia hicieron otro, Merkel en Alemania definió tal cosa, en España se hizo, y pocas respuestas tenemos de la Unión Europea. O sea, uno no dice, la Unión Europea decidió, la Unión Europea. Claro, porque lo mismo, el bicho no tocó a todas las puertas de la Unión Europea al mismo tiempo, pero de todas maneras, los estados individuales tomaron un papel
que para mí fue, yo esperaba ver más respuestas de la Unión Europea como ente, como organismo, y me resultó muy indicativo ver que hubo la respuesta del Reino Unido y la respuesta de España y la respuesta de Alemania y la respuesta de Italia, ¿no? Y no tanto la del Consejo Europeo, la de la Comisión Europea, que están haciendo sus actividades, pero como grandes, digamos, respondientes a esta crisis, me parece que es de notarse. Pero lo mismo es de notarse los gobernadores, los alcaldes, y yo creo que esto también lo que va a generar es una nueva participación de lo local en lo global. Entonces, yo creo que va a ser muy evidente los gobernadores que lo hicieron mejor, los alcaldes que lo hicieron mejor, muchas veces a falta de directrices a nivel nacional, pues se pusieron las pilas a nivel local y han dado respuestas distintas que han marcado la diferencia tanto en lo sanitario como en lo económico. Entonces, yo creo que sí hay mucho que trabajar, sobre todo el sector privado naturalmente ha estado muy acostumbrado a trabajar con lo federal nada más. Y creo que ahorita es una nueva beta de pensamiento de decir cómo el sector privado tiene que hacer también estrategias diferentes con lo internacional. Ahí tenemos lo que hizo el Consejo Mexicano de Negocios con el BID, que estaba perfectamente armado con Hacienda y además México tenía acceso a esos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo como miembro que es. Pero entonces yo creo que los actores privados deben de entender también que pueden actuar más en lo global. Y también los actores locales, los estados y los municipios, aprender que pueden actuar más en coordinación con lo privado y con lo internacional. Entonces creo que viene una nueva complejidad que va a ser positiva, pero reitero, yo creo que veo mucho más un papel mucho más determinante en la vida de los ciudadanos, de los estados, de los municipios y de lo privado con los estados y los municipios, sin desdeñar el papel tan importante que tiene obviamente lo nacional en la coordinación y en la definición de directrices generales, pero creo que esto va a ser un fenómeno que se ve en México y en el mundo. Entonces, eso por la parte de los gobiernos locales. La sociedad civil creo que tiene un papel muy importante. Hemos estado cuestionando toda la sociedad, pero la sociedad civil en particular, la rendición de cuentas, los números, ¿no? Que a veces no han cuadrado en la parte de lo sanitario, que no sé, que a veces no han cuadrado incluso en la parte de lo económico, de las medidas que se han tomado, ¿no? Las medidas, por ejemplo, energéticas, de cerrar prácticamente la participación privada de nuevas energías en la generación eléctrica, ese tipo de cosas. Yo creo que la sociedad está mucho más vigilante de los números, de la rendición de cuenta y de las medidas y políticas que se toman. Esta iniciativa que se nos presentó al Senado respecto de cambiar la manera en que se distribuyen las funciones, los poderes, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo respecto del presupuesto, fue algo que detonó mucha participación del sector social y que generó una fuerte presión para decir, pues no estamos en condiciones de que la emergencia trastoque los equilibrios de nuestra democracia y trastoque los equilibrios de los poderes. Entonces yo creo que la sociedad en esa parte tiene un papel muy importante, en los números, en la transparencia, en la rendición de cuentas, también desde luego en la solidaridad. Yo creo que si esta pandemia no nos conecta con nuestro interior, con nuestra humanidad, con nuestra sensibilidad, con nuestra responsabilidad, pues mal haríamos, ¿no? Creo que todos tenemos que reconocer en esta pandemia que el sector salud, por ejemplo, pues verdaderamente se está rifando la vida por nosotros, ¿no? Y que quizá las enfermeras en el sector público y que quizá los camilleros en el sector público y en el sector privado también no ganan de acuerdo a esa responsabilidad tan grande que están asumiendo. Entonces son el tipo de cosas que yo creo que la sociedad civil tendría que estar empezando a poner el dedo y decir, ¿por qué no hacemos una revisión, ¿no? De los contratos que tiene el sector salud vis a vis el trabajo que desempeñan. Yo creo que van a haber como nuevos reconocimientos de trabajos, nuevos reconocimientos de actores en esta situación. Y creo también que la sociedad civil con su solidaridad infinita, hoy es Día de la Cruz Roja, por ejemplo, internacional, y bueno, pues al final del día creo que también nosotros tenemos que acabar siendo mucho más empáticos entre nosotros mismos y esa solidaridad debe de ver materializada pues en acciones que hagamos cada uno en lo individual o en lo colectivo, pero creo que
sí debe de despertar esta coyuntura tan crítica, ¿no? De repente, yo no sé si les pasa a ustedes, pero siente uno que está uno viviendo dentro de una película esto, ¿no? Y decir, es de verdad, y sales y la máscara, y no puedes ver a tu mamá, y no puedes ver a tus seres queridos. Es una situación muy, pues muy peculiar, y siento que esto debe de verdad hacernos como seres humanos a tocar nuestra humanidad y a ver cómo hacemos políticas, cómo tomamos decisiones mucho más solidarias con el mundo, mucho más solidarias con las siguientes generaciones. Y ahí me voy al siguiente punto. Si un tema es de solidaridad con las siguientes generaciones, pues es el tema del sistema de ahorro para el retiro y de las AFORES. Luego no se entiende bien, teníamos ayer una conversación en un foro amplio en el Senado de la República sobre este tema, y quizá lo que hace falta es mucha información. O sea, no es que el sistema de ahorro para el retiro haya tomado el papel de gobierno, del gobierno anteriormente de pagar las pensiones de los mexicanos que no son financieramente viables. A ver, a todos nos encantaría después de una vida de esfuerzo que alguien de 65 años se llevara una buena pensión para poder pasar los siguientes años de su vida sin preocupaciones. El problema siempre es, ¿y esos recursos de dónde salen? ¿Y ese dinero de dónde sale? Antes la respuesta era ese dinero sale del gobierno y entonces pues ibas a acabar quebrando el gobierno porque cuando empezó el seguro social en los 70s, pues había 26 trabajadores por pensionado, hoy hay 5 trabajadores por pensionado y vamos a llegar a 1 a 1. Entonces, pues, no hay dinero que alcance. Entonces, la pregunta es, ok, pero ¿de dónde sacamos los recursos? La respuesta que se dio fue el sistema de ahorro para el retiro, pero que tampoco puede hacer maravillas. La contribución de los trabajadores completa y del sector privado y del sector gubernamental en la cuenta de quienes cotizan al IMSS es de 6.5% del salario base de cotización, y los del ISSSTE, que se hizo la reforma 10 años después, o sea, 1997 la de quienes cotizan al IMSS y 2007 quienes cotizan al ISSSTE, se incrementó un poco, significativo, 11.3, pero de todas maneras es muy poca aportación para querernos llevar una pensión para que podamos tener el último salario, por ejemplo. Pues los números no dan, los cálculos actuariales no dan. Entonces, bueno, es un tema que hay que pensar, que tenemos que redoblar esfuerzos todos juntos para que haya mucha más conciencia de qué es este sistema, qué sí puede dar y qué no puede dar, y lo que no puede dar, si queremos que lo dé, qué necesitamos hacer, porque necesitamos meterle recursos. Aquí los recursos no se van a multiplicar de manera automática ni sobrenatural, ojalá así fuera. Y bueno, pues las AFORES en esta coyuntura, yo creo que si bien lo que queremos es que se acumule dinero en la cuenta y no que se retire dinero de la cuenta, pues cuando la gente está pasando una situación de desempleo, pues ahí están los recursos de las AFORES que pueden hacer retiros por desempleo. Creo que esto es algo que se debería de promover, que la gente conozca. Hay gente que de verdad está pasándola muy difícil, no está encontrándola ni siquiera para llevar lo básico a sus casas, y pues ahorita un retiro de la AFORE le caería muy bien. Eso es posible, la ley lo permite, pero creo que habría que difundirlo más. Y también recordábamos que hay estos recursos de personas que tienen 65 años y más, que no saben muchos de ellos que tienen una lanita ahí guardada en la AFORE y que ahorita también les caería muy bien. Entonces creo que esas dos posibilidades de retiros, una que no impacta la cuenta porque ya son pensionados de 65 y más o retirados de 65 y más, y otra que sí impacta la cuenta, pero que en una situación así vale la pena utilizar esos recursos, creo que habría que hacer ese tipo de difusión. Y con esa difusión, pues la gente va teniendo más sentido de pertenencia de la cuenta de ahorro para el retiro, que es algo que nos hemos volteado para arriba, bailado, cantado y tratado de mandar toda la información. Es algo muy difícil que hacer, pero no hay que tirar la toalla y hay que seguir tratando de hacer que la gente se acerque a su Afore y cuide su cuenta de ahorro para el retiro. Senadora, eres una experta en el sistema de ahorro para el retiro, trabajaste en él varios años. Incluso a mí me gustaría que si pudieras explicar con un poco más de detalle esto que además tú hiciste cuando fuiste subsecretaria del ramo, que tiene que ver con que esto que comentabas, que los adultos mayores pudieran retirar los recursos de la Afore, eso por una parte. Y por otra, hay muchas preguntas de nuestra audiencia sobre estas propuestas, ¿no? Ahorita platicabas que tenemos un mecanismo para que los trabajadores puedan hacer retiros parciales por desempleo, pero hay algunas propuestas que han llegado al Congreso en las que se propone, por ejemplo, que cualquiera pueda retirar recursos de la Afore, no nada más por desempleo, que si tienes una Afore puede haber un retiro.
También se ha planteado el que algún senador de Morena planteó que las Afores que están siendo administradas por administradores privados pasen al Banco del Bienestar, lo que antes conocíamos como Bansefi, para hacerse cargo de las pensiones. Entonces, tú también nos gustaría mucho saber qué opinas de estas propuestas que algunas de ellas, pues evidentemente son bien intencionadas porque buscan darle un recurso a los trabajadores en este momento de contingencia sanitaria y económica. Pero, ¿qué opinas tú como senadora de la República, como experta además en el sistema de ahorro para el retiro, sobre estos temas? Bueno, pues un poco platicando de este tema de los recursos de los trabajadores de 65 y más, hubieron muchos trabajadores que cruzaron el umbral de previo a la reforma y posterior a la reforma. Entonces, hubieron algunos trabajadores que hoy deben de tener, voy a inventar, 70 años, 73 años, a lo mejor yo tengo 48, mi mamá tiene 73, no sé si le vaya a gustar que diga su edad, pero a mí no me importa la mía. Pero entonces, por ejemplo, alguien como mi mamá que tiene 73 años, ella de hecho es un buen ejemplo, ella es pensionada por parte del ISSSTE, fue profesora toda su vida y a lo mejor ella no sabe, pero transitó también al sistema de Afores, es decir, pasó sus cotizaciones de 1997. Y entonces eso quiere decir que puedes tener un dinero en una Afore que tú no sepas ni siquiera cuál Afore es y no sepas cuánto dinero es. Entonces tú lo que tendrías es que consultar a CONSAR, meterse a la página de CONSAR, ahí te llevan a un teléfono, Sartel, si mal no recuerdo, de mis épocas, y entonces ahí te pueden decir si tienes una Afore, si no tienes una Afore, y si tienes una Afore, vamos a poner que te ponen en la Afore X, hablas a la Afore X, te tienen que dar, tienen la obligación de darte tu saldo y de decirte cómo lo puedes retirar. Si mal no recuerdo, hace un par de años en esas cuentas habían 54,000 millones de pesos y eran más de 3.1 millones de cuentas y se habían más o menos localizado como 10-15%. Quiere decir que todavía tenemos un buen número de cuentas con un buen número de dinero que son dueños los trabajadores mexicanos de más de 65 años que deberían de echarle una llamadita a CONSAR para ver si tienen un dinero ahí y pues que lo retiren en esta circunstancia o en la circunstancia que consideren. Y bueno, las propuestas que han llegado al Congreso, yo la verdad creo que genuinamente son propuestas que vienen de intenciones buenas. Pues sí, claro, cuando uno dice, pues hay un adulto, hay una persona que tiene 59 años y está enfermo y ahorita, además de estar enfermo, quedó sin empleo, ¿no? Y tiene su cuenta de ahorro para el retiro, pues lo primero que piensas es quiero utilizar ese ahorro, pero la ley no me lo permite hasta que tenga 65. Lo que pasa es que también hay que entender la ley. Si se hiciera la posibilidad de retirar recursos cada que la gente lo necesita, cuando la gente llegue a los 65 años no va a haber dinero en el sistema de ahorro para el retiro seguro y entonces las personas no van a tener una pensión y entonces el Estado tiene que cargar con un problema pensionario de todos aquellos adultos mayores. Entonces, pues así por eso se hacen las leyes generales. Pero por eso hay dos razones por las cuales hoy se puede retirar recursos de la Afore. Bueno, hay tres razones realmente. Una es el retiro por desempleo, otra es matrimonio y otra es fallecimiento cuando se entrega esto a los beneficiarios de la cuenta. Entonces, hoy reiteramos que hay este retiro por desempleo que hoy puede ser útil, pero sí, yo creo que no nos deben de vender espejitos en esta coyuntura. Es cierto que estamos en crisis, pero el sistema de ahorro para el retiro se tiene que preservar para el momento de la pensión. Yo personalmente presenté una iniciativa que ya va bastante avanzada, pensándole muy bien este tema, pero ahí sí es un caso diferente. Es la persona que está desahuciada. La persona que está desahuciada se le va a permitir, espero muy pronto, retirar sus recursos de ahorro para el retiro, porque pues evidentemente dada la condición de la persona, no va a hacer uso de esos recursos posteriormente y es mejor que los utilice en el presente para la enfermedad que tenga. Entonces, esa sí es una iniciativa, no porque yo la haya hecho, pero creo que es viable. Pero el resto de las iniciativas, esto de poder sacar cuando te quieras, en el momento que quieras, yo me acuerdo que alguna vez hicimos una encuesta y la tercera razón por la cual nos preguntaban que si podían sacar el dinero era para los 15 años de la hija. Entonces, imagínense si dejamos que se utilicen estos recursos desde para una enfermedad, para una coyuntura, para una fiesta, pues estos recursos no existirían para el momento del retiro. Es muy importante preservar ese sistema
Y el hecho de que se destruye el sistema y se quieran pasar los recursos a Bansefi no me parece una buena idea. Para que la gente que nos escucha, digo, muchos están familiarizados con el sistema, otros no, de todo el recurso que hay hoy en el sistema de ahorro para el retiro, que son 16 puntos del PIB, la mitad, o sea, 8 puntos del PIB corresponden a puros rendimientos que ha dado el sistema. Entonces, 8 puntos del PIB es lo que hemos puesto todos de nuestro trabajo en nuestra cuenta de ahorro para el retiro. Pero la otra mitad es lo que nos han dado las Afores por hacer inversiones por nosotros. Entonces, pues sí, lo que queremos es que nuestros recursos aumenten. Entonces, necesitan aumentar la contribución y necesitan aumentar los rendimientos. Si no, no va a haber manera de que tengamos recursos para el momento de la pensión. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer con el sistema es fortalecerlo, no destruirlo. Entonces, no podemos permitir que se saquen recursos por lo que sea. Ya hoy se pueden hacer uso de ellos por dos momentos importantes en la vida. Uno feliz, espero, el matrimonio, y uno lamentable, que es la pérdida del empleo, pero hoy se puede hacer uso de esos recursos. Y próximamente para alguien que esté en esta difícil situación de una enfermedad terminal. Entonces, pero yo creo que hasta ahí, pues no podemos seguirle quitando recursos al sistema, porque lo que queremos es que haya más acumulación para que al final de nuestra vida laboral tengamos recursos suficientes para una pensión suficiente. Muchísimas gracias, senadora. Yo creo que muy puntuales las respuestas, y es una gran iniciativa esta que has presentado. Esperemos que pueda ser implementada pronto por el legislativo, aprobada. Una pregunta que te hace Elizabeth Albarrán, pregunta, senadora, ¿cómo cree usted que debe ir dirigida una reforma de pensiones? Y también, ¿cómo crees que afecta la volatilidad de los mercados a las Afores? Pero particularmente, y esta es una pregunta que creo que resume varias otras que hemos recibido, ¿cómo crees tú o qué componentes debería tener una reforma? Ahorita comentabas, por ejemplo, el tema de la contribución, están también las semanas, en fin. No sé si quieres platicarnos un poco sobre esto. Claro, es una reforma muy polémica siempre cuando se toca la reforma del sistema de ahorro para el retiro, pero definitivamente hay que aumentar la contribución. Ya hay una iniciativa del sector privado que plantea aumentar las contribuciones 15% de manera gradual. Entonces, sí tenemos que aumentar la contribución. Eso es por parte de los trabajadores, del empleado y del gobierno. La pregunta es quién pone qué y cuánto. Después necesitaríamos aumentar los rendimientos. Ahí sí le toca a Bernardo y a todas las Afores que nos pueden estar escuchando. Nunca es suficiente y siempre más rendimientos es mejor. Entonces, si podemos ajustarle y siempre es ajustable el régimen de inversión para que puedan maximizarse los recursos y minimizarse las minusvalías o pérdidas en el tiempo, creo que eso es muy importante. Necesitamos cotizar por más tiempo. La esperanza de vida hoy ya no es la misma que la que había hace 30 años. Entonces, hoy vivimos más. Entonces, no solo los recursos tienen que ser suficientes en el tiempo, porque la esperanza de vida es mayor. Entonces, yo pensaría en que también tendríamos que hacer una gradualidad en aumentar la edad de retiro. Y por el otro lado, yo también revisaría el tema de las 1,250 semanas de cotización, que es el mínimo que pide la ley para que la gente se haga acreedora a una pensión. Y eso me llevaría a tocar el pilar solidario de las pensiones, que de por sí existe hoy. O sea, hoy existe, digamos, de manera dispersa, pero hoy la federación da un pilar solidario, da una pensión de adultos mayores, y también muchos estados dan pensiones de adultos mayores o apoyos a adultos mayores. Entonces, tendríamos que repensar todo el sistema pensionario del país para ver cómo hacemos que haya una pensión, lo que se le llama pensión mínima o pensión solidaria o ingreso mínimo básico universal, como le queramos llamar, pero pues es una discusión que además ahí tenemos un experto, Santiago Levy, que ha puesto muchos temas en la mesa, la propia gente de la CONSAR ha puesto muchas ideas relevantes en la mesa. Es una discusión muy compleja, muy amplia, se politiza demasiado, pero no por eso no es urgente. Entonces la tenemos que tener. No te oigo. No te oigo. Perdón, lo tenía Gracias. en silencio. Oye, a ver, otra pregunta. Armando Ortiz, la autoridad se ha manifestado en distintos foros y a través del Congreso respecto a una revisión del sistema de pensiones. Esto nos hace pensar en lo que sucedió en Argentina y Bolivia. Pregunta,
¿Cuál sería el efecto que se vislumbraría si en México el régimen optara por una estatización del sistema de pensiones? Mi respuesta es así de una palabra, nefasto, nefasto, Armando. Me parecería una tragedia, es algo que yo he estado insistiendo. Yo no creo, honestamente, yo no creo que el Ejecutivo esté pensando en algo así. Me parece que la posición del Ejecutivo ha sido muy conservadora en la parte fiscal y no veo al Ejecutivo nacionalizando el sistema de pensiones de nuestro país, pero sí veo gente alrededor que tienen las tentaciones y las ideas, y me parecería de las peores decisiones que pudiera pasarle al país, porque al final del día es nacionalizar recursos privados de más de 60 millones de cuentavientes de las AFORES en favor del Estado para hacer gasto corriente que te dura unos cuantos años y después traes el problemón de haber, ahí sí, hablando de generaciones futuras, de haber endeudado por 20, 30 o 40 años a las siguientes generaciones para pagar pensiones. Entonces, me parecería algo que está completamente fuera de lugar, fuera de opción, y es algo que definitivamente no sería aceptable. Supongo para los 60 millones de cuentavientes de las AFORES, nadie quiere que le nacionalicen su dinero para la pensión, pero por el otro lado también no debería de ser aceptable para los inversionistas, para el sistema financiero, para el Estado de Derecho y para la prudencia en nuestra política fiscal y en nuestra política pública. Pero sí, es bueno que saquen el tema. Yo coincido plenamente con tus comentarios y de hecho yo me quedo eh, con una expresión que ha hecho el presidente de la República respecto de las AFORES. Él ha dicho que el ahorro de los trabajadores es sagrado, que nadie lo va a tocar. Desafortunadamente creo que estas iniciativas que de pronto se están presentando, de nuevo, algunas con buenas intenciones en el Congreso y demás, pues generan evidentemente que haya nerviosismo, que la gente se pregunte si lo que se está buscando es precisamente esos movimientos. Creo que el presidente ha sido claro en ese sentido, el secretario de Hacienda también, el presidente Consara, quien tuvimos aquí el viernes hace 2 semanas, también lo dijo puntualmente tanto de la propuesta del Banco del Bienestar como de cualquier esfuerzo de tener una afore única, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que las autoridades constantemente lo estén manifestando y controlando este tipo de iniciativas que sí hacen ruido, que generan incertidumbre, así como otras que de pronto escuchamos por ahí, ¿no? Pero coincidimos plenamente contigo. Senadora, no sé si quieres tomar algunos minutos para hacernos algún, algún comentario sobre qué podemos esperar en los siguientes meses en términos de reactivación económica, en términos de esto que decías tú sobre cómo se verá la curva, ¿no? De la salida pues de una potencial crisis como la que estamos viendo. ¿Qué perspectivas crees tú que podamos tener hacia adelante en las siguientes semanas? Antes, perdón, de llegar a esa conclusión, una pregunta adicional que acaba de llegar que me parece muy interesante. ¿Hasta qué punto crees que las facilidades adicionales anunciadas por Banco de México ayuden a la reactivación económica, considerando que, como comentabas, aún la respuesta en materia de política fiscal está siendo más conservadora, ¿no? Más ortodoxa? ¿Quién hizo la pregunta? Perdón. Andrea Zúñiga. Andrea. Andrea, muy buena pregunta, y la verdad es que al final del día Banco de México está haciendo lo más que ha podido dentro de sus facultades. Me parece que hay que aplaudir, pero no solo aplaudir, recordemos que necesitamos mantener a Banco de México como una institución autónoma, técnica y con peso en nuestro país. Entonces, es estos momentos justamente cuando dice uno, qué bueno que tenemos esas instituciones fuertes. Y se los dejo ahí también porque han venido muchas iniciativas en el pasado y creo que, ojo, y a cualquier institución también acuérdense que se le comienza a debilitar por recursos. Entonces, es muy importante, sí, la austeridad y sí que bueno que estén cortando gastos y expendios, pero al final del día es muy importante fortalecer a nuestros tres poderes y a nuestras instituciones autónomas.
Habiendo dicho eso, me parece estupendo lo que hizo Banco de México, es prácticamente la posibilidad de inyectar liquidez por 750,000 millones a la economía mexicana. El tema es que recordemos que Banco de México no atiende directamente a las MIPIMES. Entonces, aquí lo que necesitamos es que se ponga también las pilas el sector financiero, que se ponga las pilas la banca de desarrollo, para que esa mayor liquidez que inyectó Banco de México se traduzca en mayor liquidez y créditos, financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que es muy importante el trabajo de seguimiento que se debe de hacer ya con la banca de desarrollo y con las instituciones financieras para que a través, yo no sé, de los gremios, de las MIPIMES y de distintas instituciones se pueda bajar esos recursos de manera inmediata. O sea, lo que necesitamos es que no nos tardemos tiempo en que esos 750,000 millones de liquidez inyectada por Banco de México lleguen a los destinatarios finales, que son al final del día los que hoy por hoy están teniendo problemas para pagar la nómina, para, ¿no? Para salir adelante, porque es lo que hagamos ahorita para prevenir que una empresa quiebre de cualquier tamaño es lo que va a salvar a la economía de México. Después ya ha sido demasiado tarde. Entonces necesitamos que esos recursos lleguen y por el otro lado que se compaginen con el resto de los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal, que están haciendo los gobiernos locales. Entonces, pues es un poco de sumar todo lo que ahorita hay a disponibilidad y yo la verdad es que no voy a dejar de insistir en la posibilidad pues de que el gobierno reflexione para poder tener una política un poco más agresiva en la parte de gasto, en la coyuntura, porque creo que sin ello no vamos a poder salir pronto de la crisis que vamos a tener tan grande en este país. Y ahí está el ejemplo de lo que está haciéndose en el mundo. Y claro, han dicho, no podemos gastar lo que gasta Alemania y lo que gasta el Reino Unido. Nadie está diciendo que sea así bajo ninguna circunstancia, pero sí podemos gastar más que el país más chiquito de América Latina, que es nuestro promedio actual. Senadora, una última pregunta que creo que es muy atinada también de Manuel Gutiérrez. Dice, buen día, me gusta toda la información que nos proporciona. Me interesa en especial algún comentario más sobre las medidas que podemos tomar para hacer frente a la situación, pero a nivel personal. ¿Qué puedo hacer yo como dueño de una pyme, pero también a nivel personal? ¿Alguna estrategia, idea o tip que me ayude a hacer frente a la situación? Miren, la verdad es que creo que hoy por hoy las redes han ayudado muchísimo y hay una serie de iniciativas fabulosas desde poder ayudar, por ejemplo, a ver, yo en lo personal me he abocado a poder apoyar al Instituto Nacional de Nutrición, pero esa fue una decisión personal, y por el otro lado, a ayudar a algunos empleos informales, pues meseros que dependían básicamente de propinas y que ahí sí se quedaron sin nada, porque no estaban más que por propinas. Entonces, y he tenido en todos los chats una serie de iniciativas que es para apoyar salud. Hemos mandado, por ejemplo, cubrebocas, en mi caso me ha tocado apoyar para que se vayan a Guerrero, para que se vayan a Coahuila, sobre todo a las montañas de Guerrero, a la sierra en Coahuila. Entonces, al final del día creo que pues es una decisión muy personal, pero también puede uno hacer microespacios. Les voy a poner un ejemplo, reitero, absolutamente personal, pero la persona a la que le compro la verdura, la fruta y la verdura, que tiene un puestito los sábados, que es a donde voy yo a comprársela, pues imagínate lo que es que de repente, pues tus clientes no los conoces, no es que tengas una base de datos con tus clientes y de repente pues no tienes ingresos. Entonces lo que hice fue conseguir el teléfono del señor y me junté en la colonia y fui pues de puerta en puerta a decirles, oigan, nuestro señor de la verdura se quedó sin ingresos, sin nada, y nos coordinamos, ya tenemos un chat del señor de las verduras y entonces todas las semanas les pedimos al señor, lo que hicimos fue adelantarle lo que un mes le hubiéramos comprado y los que pudimos más, pues pudimos más. Entonces le dimos un adelanto, él tuvo liquidez en el corto plazo, pero ya tiene un chat con 20 personas de la colonia que le piden regularmente la fruta y la verdura para que no parara su ingreso. Entonces él, si bien no era una MIPYME, era una persona única que vendía frutas y verduras, pues se le pudo ayudar en la coyuntura, reitero, pues haciendo algo de esfuerzo de trabajo, pues para contactar a los vecinos y haciendo un chat. Entonces, pues yo creo que las redes ahorita nos pueden ayudar infinito a dar apoyo a nuestra comunidad. Luego en México, a diferencia de otros países, no somos tan tendientes a voltear a ver la comunidad, a voltear a ver la cuadra, a voltear a ver al vecino. Entonces yo creo que ese sentido de solidaridad del que hablaba yo, de voltear a ver más para adentro de nosotros, de caray, somos seres humanos, ¿no? Y tenemos que tener más conciencia,
aquí nos tiene que quedar conciencia de que tenemos que trabajar todos juntos por un desarrollo sostenible y por un desarrollo mucho más equitativo. O sea, yo decía cuando la semana pasada hacían crítica y me decían, a ustedes los neoliberales en la época pasada de la reforma se les olvidó la inclusión. Y yo decía, a ver, te la tomo, tienes razón, quizá pensamos demasiado en crecimiento económico, ¿no? No quiere decir que no se ha hecho trabajo en otro, pero quizás se pensó demasiado en el crecimiento económico. Y ahora yo les decía, y ahora la crítica que les hago a ustedes es no pueden extraviar el crecimiento económico. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Necesitamos tener un crecimiento económico que sea sustentable por una parte y que por el otro lado logremos incluir cada vez a más personas como parte de este desarrollo. No podemos seguir con las inequidades que duelen tanto y que son tan evidentes en nuestro país, ¿no? Senadora, de veras un gusto tenerte, escucharte, como siempre, muy atinada y con ideas muy interesantes y útiles para todos. Hay muchos comentarios felicitándote, agradeciéndote la claridad de las ideas y de las propuestas y del análisis. Les agradezco también a todos los que nos han seguido y todas las preguntas que nos enviaron. Muchísimas gracias, Vanessa Rubio, y esperamos seguir platicando contigo y trabajando por el bienestar de los trabajadores de nuestro país. Gracias. Veo ahí que se conectaron, al menos hasta ahorita bajé mi mirada, 1809 personas. Saludo a las 1809 participantes que están aquí. Les deseo salud y bienestar en sus familias. Cuídense mucho, hagan caso de todas las recomendaciones, cuiden a los suyos y a los que también, y a los que no son suyos también. Tratemos de ampliar esta solidaridad con nuestro país y bueno, vamos a salir adelante. A ver, México es grandote, no nos hagamos bolas, tenemos mucho con qué enfrentar esta crisis. México es, reitero, la 15ª economía, somos solidarios, tenemos mucha diversificación, mucho con qué. Hay veces que quisiéramos nosotros que se hicieran las cosas distintas, pero así también pasa. Seguramente cuando yo estaba en el gobierno mucha gente quería que hiciera yo las cosas diferentes. Hay que contribuir, hay que hacer puentes, hay que entender que la gente tiene visiones distintas a la de uno, pero que no podemos ni ellos tenerlo todo ni nosotros tenerlo todo. Necesitamos empezar a encontrarnos los mexicanos, encontrar puentes, a no pelearnos tanto con blanco y negro, sino empezar a encontrar los grises que nos puedan acercar como sociedad. De verdad, yo creo que una de las mayores lecciones que debemos de tener los mexicanos es no podemos seguir con estas divisiones. Tratemos de entender al otro, aunque piense diferente, y yo estoy haciendo lo posible por tratar de entender a quien piensa diferente a mí y tratar dentro de esa narrativa poder hacer propuestas que puedan transitar. Si no, de verdad, con tantas contradicciones y con tanta división, no vamos a poder avanzar. Somos un gran país, somos una gran nación. Ánimo todos, les deseo salud y bienestar y vamos a salir adelante. Muchas gracias, gracias a todos. Pueden Gracias. seguir la transmisión en el canal de YouTube. Sigue esta transmisión grabada por si la quieren consultar después. Gracias, senadora. Hasta luego a todos. Gracias. Adiós.